Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Bienvenidos, qué rico que se unieron a este encuentro, a esta charla de hoy. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí me apasiona, me encanta esto del inconsciente y hoy vamos a trabajar o a conversar acerca de cómo el inconsciente o cómo es ese camino para navegar el inconsciente y reconocer aquello que nos bloquea. Apasionante porque vivimos en medio del inconsciente y no nos damos cuenta, ¿sí? El inconsciente es lo que maneja nuestra vida, es el que manda en nuestra vida y no nos damos cuenta. El inconsciente está en todas partes y permanentemente. Entonces quiero compartirles primero como algunas claves de cómo podemos comprender ese inconsciente y cómo lo vamos a navegar. Entonces primero darnos cuenta que el inconsciente tiene que ver y está relacionado con nuestras emociones, está relacionado con todo aquello cuando estamos reactivos, cuando somos reactivos y no encontramos otra respuesta a esa respuesta automática, cuando vamos por la vida automáticamente. En todos esos momentos estamos en el inconsciente. El inconsciente es una parte de la psique, una parte muy amplia, abarcadora de la psique. Es ese lugar de la psique donde está toda la información y todos los registros y memorias desde que estábamos en la panza de mamá y todas las memorias que trae el alma también. Es como ese espacio, como esa gran mente, como esa grandiosa vida que está allí, que todo lo contiene y que todo queda guardado allí. ¿Recuerdan esa imagen que es muy cotidiana cuando nos cuentan acerca del consciente y el inconsciente, que nos presentan un iceberg? ¿Lo recuerdan? Y donde hay una línea que está por debajo del mar y todo y lo que sí se ve, lo que está por fuera del mar. Esa partecita pequeña que está afuera es lo que tenemos consciente. Es esa parte de nuestra psique que se da cuenta y da cuenta de lo que hay. Y todo lo demás, todo lo que está allí en el fondo del mar, que es inmenso, es lo que se llama el inconsciente, aquello de lo cual no nos damos cuenta. Y en ese inconsciente hay memorias personales, es decir, registros de impactos que vivimos cuando estábamos en la panza de la mamá, como decía, cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, cuando ya somos adultos y tenemos situaciones y eventos que nos generan un impacto, un choque emocional. Esa información va quedando guardada en ese lugar que se llama el inconsciente. Entonces, dentro del inconsciente tenemos un inconsciente personal que tiene que ver con mi propia biografía. Como grabé mi relación con mamá y me hizo sentir o una niña muy amada y muy cuidada, o como nos sucede generalmente, me hizo sentir en momentos una niña no mirada, una niña que se le trató injustamente, que tiene una herida de abandono, y esa información va quedando allí en ese inconsciente personal. Pero allí también está el inconsciente familiar. Es decir, todas las experiencias que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, sus maneras de ver el mundo, de entender el mundo, están guardadas allí en este inmenso archivo. Y ese es el inconsciente familiar. Pero tenemos un inconsciente más grande también, imagínense. Allí también hay otra partecita que se llama el inconsciente cultural. Dependiendo del país donde yo nací, donde crecí, donde vivo, hay una serie de impactos, de eventos que vivimos, como en nuestro país, todo el tiempo del narcotráfico, de
la guerrilla, todos esos eventos van dejando memorias, huellas en nuestro inconsciente y van quedando guardadas allí, ¿sí? En ese otro espacio que está en el gran inconsciente y que ahora se llama inconsciente cultural o social. Pero también hay otro inconsciente que es el gran inconsciente colectivo, donde están las memorias de toda la humanidad. Bueno, me faltaba otro, ahora que lo recuerdo, hay otro inconsciente, el inconsciente étnico. Dependiendo de a qué raza pertenecemos, hay un inconsciente, hay una memoria, hay una cantidad de información que está guardada allí, en ese inconsciente. Y entonces, como pueden ver, el inconsciente es bastante amplio. Bueno, y para ir al inconsciente colectivo tenemos los llamados arquetipos. Los arquetipos son como personajes, como moldes que nos ayudan y que vienen de toda la evolución de la humanidad, que nos ayudan a comprender hoy ciertas formas de estar en el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos del arquetipo del sabio, o el arquetipo de la madre, o el arquetipo del loco, o el arquetipo del niño. Son como modelos psicológicos que nos ayudan a comprender y donde están grabadas las memorias de cómo hemos entendido y vivenciado esa manera de estar en el mundo. Y entonces en el inconsciente nos encontramos con todo eso, ¿sí? Y no lo conocemos. Y nos impacta todos los días, porque a través del inconsciente es la manera como yo veo el mundo. Son las gafas que yo tengo puestas que muchas veces no me doy cuenta, pero me relaciono a través de esa manera de ver, de creer, de comprender, me relaciono con el mundo. Entonces allí está, imagínense cuánto impacto tiene, cómo está tan presente en la vida de nosotros cotidianamente. Y muchas veces no tenemos una acción o una actividad que nos ayude a conocer ese inconsciente. Y cuando estamos de esa manera es cuando decimos que vamos dormidos. Dormidos es decir inconscientes, ¿sí? Vamos dormidos por la vida. Y dormidos también quiere decir que vamos en automático. No reflexionamos sobre nuestras reacciones, no nos preguntamos y cuestionamos muchas cosas de la vida en general, de por qué me comporto así, de por qué tengo esta reacción, de por qué tengo este resultado en esta área de la vida y es algo que yo no quiero, yo quisiera algo distinto, pero no sé por qué no se me da X o Y resultado que deseo. Y todo esto que les estoy contando tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con todos esos registros y con todas esas memorias. Hay hoy en día muchas herramientas que nos ayudan a ir a ese inconsciente. La más importante, diría yo, recuerdan esa partecita pequeña que muchos de los estudios dicen que no pasa del 8% de esa gran mente que está consciente. Algunos dicen el 3, otros dicen el 5, otros dicen el 8%. Solo ese pequeño porcentaje es consciente en nosotros. Es decir, podemos dar cuenta de ello. Este consciente va a ser muy útil en el camino a traer a la conciencia eso que está inconsciente, eso que no me doy cuenta. ¿Y cuál es la herramienta más importante? Una herramienta que se llama atención. Atención, ¿sí? La atención. Nunca nos educan para conocer qué es la atención, nunca nos educan para manejar la atención. Y yo quiero contarles un poco aquí una partecita de mi historia y de mi camino y cómo fue mi despertar. Yo venía por la vida como todos, o sea, todos nacemos, cumplimos como las metas que nos pide la sociedad, la cultura, las expectativas familiares, lo que esperan de nosotros.
Y en algún momento tuve la oportunidad de asistir a un curso. Siempre me ha gustado, soy una niña curiosa, me gusta estudiar, aprender. Y me fui a uno de tantos cursos. Yo tenía más o menos 33 años en ese momento. Y allí me encuentro con un maestro de esa formación que comenzó a hacer preguntas muy interesantes, que a mí me tocaron, me llegaron profundo y yo comencé a cuestionarme una serie de cosas. A este profesor que conocí en ese momento, yo lo llamo mi despertador. Él fue el que me despertó, o yo permití ser despertada más bien. Me abrí a cuestionarme el statu quo. Y entonces yo me hice preguntas como, ¿y por qué yo me casé? ¿Y por qué yo quise tener hijos? ¿Y por qué practico o digo que hago parte de esta religión? ¿Y por qué estudié esto que estudié? ¿Y por qué? Y muchos porqués. Y luego los para qué. Pero inicialmente fueron muchos porqués. ¿Sí? Y me di cuenta que había muchas cosas que yo no había mirado y que yo no me había preguntado. Y entonces iba dormida, iba reactiva, iba asumiendo todo lo que había recibido de mi familia, de mi entorno, de mi colegio, de Bogotá, porque he vivido la mayoría de tiempo aquí en Bogotá, y todo eso que mi alma y mi ser había tomado y recibido, lo llevaba como verdades incuestionables, que ni me las había preguntado. Honestamente, no me las había preguntado. Yo no me había preguntado, ¿y uno para qué se casa? Más allá de lo que nos dicen socialmente, ¿no? Hay que casarse, tener hijos. Si tiene dos, la parejita es lo ideal, y la mascota, y el carro, y la casa. Y yo no me había preguntado más allá de eso, ¿para qué? ¿Para qué yo había tomado esa decisión? Y fue comenzar a traer mi atención, mi mirada, a lugares donde nunca había mirado. La atención es lo que le da vida a las cosas que hay. Porque mientras tú no mires o yo no mire, no nos vamos a dar cuenta, no lo vamos a ver. Entonces la atención, que es esta conciencia, que es este darme cuenta, que es reconocer lo que pienso, cómo hablo, lo que digo, mis respuestas, y me doy cuenta de eso. Esa herramienta que es esa conciencia y esa atención es lo que me permite ir al inconsciente, ¿sí? Y traerlo a la luz. Es llevar atención a aquello que no he atendido. Así de sencillo. Y es la primera herramienta. Parece muy sencillo, sin embargo, necesitamos entrenarnos y conocer acerca de la atención. Y todo esto que les estoy contando hace parte también de la formación en psicoterapia transpersonal del diplomado que realiza la escuela. Yo soy la facilitadora del primer módulo, y en ese primer módulo tenemos 3 temáticas importantes. Y en esas 3 temáticas abordamos el inconsciente de distintas maneras. La primera parte que hacemos es las bases de la psicoterapia transpersonal. Y desde allí trabajamos algo que a mí me parece apasionante, y es ir a mirar esas zonas inconscientes que llamamos sombra. Sombra es aquella parte de mí que no quiero mirar. Y no quiero mirar porque siento que puede ser vergonzoso, que me siento culpable, que de eso no se habla, es un tabú. Esos aspectos míos que yo no quiero que los otros vean y se den cuenta. Comenzamos por ahí, a llevar la atención a estos aspectos nuestros para atraerlos y mirarlos. Porque lo que no miramos, lo que no atendemos, no se puede transformar, no se puede cambiar. Y entonces yo voy a quedarme continuamente repitiendo patrones que fueron grabados en mi infancia
y generalmente aquellos patrones que generaron una herida. Y una herida es una sensación de que estoy incompleto, una sensación de que no soy merecedor, una idea de que no soy suficiente, y todo ello y mucho más queda grabado durante muchas experiencias e impactos que vivimos a lo largo de la vida. O también muchas veces, hablando de este inconsciente familiar o transgeneracional, muchas de esas memorias e impactos no son ni nuestras. Las traemos de nuestros abuelos, de la tía, de la bisabuela, y hacemos alianzas invisibles. Entonces, en este primer encuentro, en este primer módulo, comenzamos a mirar todo aquello. Porque ¿qué requerimos? ¿Qué se requiere con la atención? Llevar una mirada interior. Nos han educado para estar hacia afuera, ¿no? Para atender todo afuera, trabajar mucho afuera, cuidar del otro, atender del otro, salir a hacer cosas afuera, muchas cosas afuera. Pero poco nos han enseñado de ir a nuestro mundo interno. Y ese mundo interno es todo ese gran inconsciente que está allí. Que si aprendemos a limpiar aquellos registros y memorias que han generado nuditos y bloqueos, me va a permitir acceder en este inconsciente a una gran sabiduría y a un gran potencial. Entonces, aprender a transitarlo, a visitarlo, a conocerlo, nos empodera. Una primera parte nos sana. Y aquí es donde la psicoterapia, que la amo, psicoterapia es sanar, psicoterapia es ordenar aquello que quedó desordenado adentro de nosotros. De la manera como yo grabé una experiencia o el impacto que generó en mí una vivencia y quedó acomodado de una manera que no me potencializa. Entonces necesitamos esta atención para ir a mirar. Siempre trabajamos desde la psicoterapia y especialmente desde lo transpersonal. Lo transpersonal trabaja todo el inconsciente, es decir, más allá de la persona. Todo ese mundo que no conocemos y que nos pertenece y es el que manda nuestra vida cotidiana, como les he dicho. Entonces, aquí también hay otra herramienta que se vuelve muy útil y que trabajamos en este fin de semana, que es la respiración holotrópica. Respiración holotrópica es una herramienta que a través de una respiración circular te ayuda a ir a tu mundo interno, a encontrarte con esos nuditos que fueron quedando a lo largo de tu historia. Y lo que hacemos, imagínense como cuando uno pasa un peine por el cabello, ¿no? Quitando los nudos. Eso es lo que vamos haciendo en la terapia. Quitando nuditos, pasando un peine, ordenando, limpiando. Y en la medida en que vamos haciendo esto, nuestra vida se va transformando, porque que vamos cambiando aquellos registros negativos o que nos quitan fuerza o nos quitan poder y vamos accediendo a una información mucho más, digamos, poderosa y de más recursos con los que contamos. Esto es lo que hacemos en este primer módulo de psicoterapia. También traemos otra herramienta que me encanta, que es el arte terapia. Entendiendo que el inconsciente tiene un lenguaje particular y estamos encontrados con el inconsciente permanentemente. Los sueños son el lenguaje del inconsciente. Todas las noches soñamos, recordemos o no, estamos soñando. Y estos sueños traen mensajes. Mensajes que son específicamente para cada soñante, ¿sí? El que sueña, ese sueño le pertenece porque habla de su propia simbología, de su propia manera de entender ese lenguaje simbólico. Y entonces utilizamos las imágenes en el arte terapia como una manera de conocernos y descubrirnos. Y es apasionante y es hermoso ver también
Como cuando hacemos un dibujo, una imagen, una representación, sale allí una cantidad de información que no éramos conscientes y que podemos ver a través de la imagen, ¿no? Y muchas veces sucede, yo utilizo también esa herramienta en consulta individual, porque también atiendo consulta individual. Y muchas personas dicen, no, pero yo no quería dibujarlo así. No, pero lo que yo pretendía era esto. No, pero yo esto lo hice, y dan justificaciones muy desde la razón, pero el inconsciente siempre gana. El inconsciente siempre saca toda su fuerza y su poder y manifiesta aquello que estamos listos para ver. Igual pasa en la respiración que les compartía, ¿no? Esta respiración que a través de hiperventilar accedemos a un estado expandido de conciencia y comienzan a llegar memorias, recuerdos, imágenes de vivencias que necesitamos resolver, que necesitamos sanar, que necesitamos desatar ese nudito, ¿sí? Y en la medida que nos damos ese regalo y ese permiso de conocer el inconsciente y de traer a la luz aquellas memorias que quedaron en desorden, que no son potencializadoras, que nos limitan, y vamos limpiando y vamos liberando y vamos ordenando, en esa medida vamos tomando mucha más energía vital, mucho más empoderamiento y capacidad de realizar y manifestar todo lo que deseamos. Porque el inconsciente nos conecta con la vida. En el inconsciente está ese propósito del alma, eso que venimos a manifestar y a desarrollar. Por eso la importancia de entrar allí, de conocerlo. Y hay muchas personas que les da cierto miedo, que dicen, uy, no, ¿con qué me encontraré? Qué susto, yo mejor no hago nada de eso. ¿Y qué sucede cuando tenemos ese temor? Que nos limitamos, que nos quedamos repitiendo los patrones aprendidos, que nos quedamos siendo reactivos y no evolucionamos, no avanzamos. Nos quedamos dando vueltas en el mismo círculo, ¿sí? En las mismas repeticiones familiares, ancestrales, culturales, y allí no hay crecimiento y evolución. Bueno, ¿cómo van hasta aquí con esta información? Quiero como saber si tienen preguntas, si estoy siendo clara. Por acá hay una manito levantada de Paola. Dale, Paola González, y luego Paola Andrea. Si quieren, por favor, abran su cámara para preguntar. Hola, hola, profe. No, te estaba diciendo que está súper bien la información. Eran como unas palmitas aplaudiendo. Estoy súper Ay, conectada. Gracias. divina, gracias. Y Paola Andrea, cuéntame, o cuéntame. Igualmente, yo, profe, quería decirle que todo está muy claro. Muchas gracias. Ah, bueno, qué bueno, me alegra mucho, vale. Al final vamos a tener un espacio también para preguntas, pero quería saber si estoy compartiendo con claridad esta información. Vale. Entonces, el inconsciente nos conecta con, como les decía, con la vida, que es esa gran maestra, y con nuestro propósito. Pero será necesario limpiar todos los registros de impactos que están desordenados, que no son claros, que no nos permiten evolucionar y avanzar. El inconsciente tiene unas características muy particulares también. El inconsciente no hace diferencia entre lo real e imaginario. Si yo imagino, y voy a poner este ejemplo que es el más común, que escuchamos muchísimas veces. Si yo me imagino, y los quiero invitar para que se vayan imaginando, que llego a una frutería y que llego al lugar de los limones y que parten un limón y me pasan un pedazo de limón y yo lo exprimo en la boca y siento que estoy comiéndomelo. Observen qué va sucediendo solo con imaginar
esa escena. Ya todo mi cuerpo tiene una respuesta. Entonces, para el inconsciente no tiene ninguna diferenciación entre lo que pasa realmente, la realidad, y lo que yo me imagino. Por eso la imaginación, la visualización, es una herramienta tan poderosa para transformar el inconsciente, para hacer nuevas grabaciones. Yo puedo entrar a mi inconsciente y una grabación que tenía, por ejemplo, de no merecimiento o de no ser suficiente, yo la puedo reprogramar. ¿Quién me va a permitir y quién me va a ayudar a reprogramarla? Mi consciente, esa pequeña partecita consciente, es la que me permite ir a ordenar de una nueva manera mi inconsciente. ¿Sí? Y eso se puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el inconsciente? El inconsciente no hace diferencia entre pasado, presente y futuro. Él no diferencia eso. Para él todo sucede. En ese espacio del inconsciente no hay tiempo ni espacio. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite sanar traumas, memorias, grabaciones que hayan pasado tiempo atrás. ¿Sí? Y las podemos sanar en este mismo presente. No necesitamos como una cantidad de tiempo o hacer muchas cosas para eso. Simplemente me conecto con lo que quiero sanar y utilizo una herramienta como una hipnosis una hipnosis de cualquier tipo. Yo me formé como en hipnosis ericksoniana y trabajo con ese tipo de herramienta, o una visualización, o grabo unas frases, ¿sí? Y voy reprogramando, ordenando el inconsciente, voy sanando. Eso es lo que hace la terapia, ordenar y sanar. No hace diferencia, esto es muy bonito del inconsciente, no hace diferencia entre el yo y el otro. Y entonces, ¿qué nos permite desde ese lugar? Cuando yo me alegro por el éxito de otro, por los logros de otro, y me alegro como si fuera mío, es como si mi inconsciente se abriera y grabara memorias de yo también puedo ser exitosa, también me merezco eso. También tiene que ver con las personas con las que nos reunimos, con las que compartimos. Ahí está ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues para el inconsciente eso es información. ¿Por qué? Porque la emoción tiene mucho que ver con el inconsciente. Y así como yo me siento es como va a quedar grabada o como voy a activar, más que grabada, voy a activar una vibración que me va a hacer resonante con toda esa información que está en el inconsciente. Recuerden que el inconsciente no habla este lenguaje que estamos hablando aquí. El inconsciente trabaja a través de símbolos, a través de vibraciones, a través de emociones. Él entiende el mundo de la emoción. Él entiende el mundo de la vibración. Él entiende el mundo de la imagen. Entonces, cuando yo conozco todo esto que me brinda el inconsciente, yo puedo trabajar en mi mundo interno y puedo transformar mi mundo interno. Entonces, saber elegir con qué personas estoy ayuda a que mi vibración, mi resonancia se eleve o disminuya. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Estamos dormidos, no nos damos cuenta, nuestra atención no está allí. Entonces, conocer todas estas leyes del inconsciente nos permiten pues aprovecharlas, sacarle partido, poner el inconsciente a nuestro servicio. Porque si yo no lo trabajo, es como si el inconsciente estuviera en contra mía, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Porque depende de mí. Cada uno puede ir a visitar el inconsciente. Nadie puede ir a visitar el inconsciente del otro. El trabajo interno es un trabajo personal. Nadie lo puede hacer por mí, ni lo puede hacer por ti.
tú necesitas entrar en tu mundo y desatar tus propios nudos. Puedes recibir apoyo, guía, sí, pero el trabajo tienes que hacerlo tú. Otra de estas leyes del inconsciente es que obedece las órdenes de la mente consciente. Es, como les decía, es el consciente el que ordena. Entonces, las formas como yo hablo, el lenguaje que yo utilizo, las palabras que yo repito continuamente están grabando mi inconsciente, porque él obedece todo lo que hablamos y decimos. Y es muy importante hacer conciencia de eso. Somos en general muy inconscientes con la palabra, con el pensamiento. Pensamos o imaginamos que decir cualquier palabra no pasa nada, que no tiene ningún impacto. Y quiero contarles que cuando yo comprendí, y lo comprendí a través de un estudio que se llama Padwork. Padwork es un trabajo espiritual, un trabajo de camino interior. Y allí en una de estas lecciones se explicaban claramente cómo, y luego lo comprobé con una mujer vidente, cómo los pensamientos crean imágenes energéticas. Tienen una forma. Cada pensamiento que me llega a la mente tiene una forma. Entonces, en este ejercicio, la manera como yo lo aprendí es, nos decían, ok, piensa la forma, ¿qué forma tiene cada pensamiento que tienes? Piensa en la forma, imagina la forma que va a tomar ese pensamiento. Y tiene un lugar energético, una forma energética que no la vemos, y como no la vemos pensamos que no pasa nada. Y sí tiene un impacto, y sobre todo lo sentimos, como no lo podemos ver, sí lo podemos sentir a nivel de vibración. Comienza a vibrar. Por eso los lugares sagrados donde cuidamos la palabra, cuidamos el pensamiento, cuidamos la emoción, son lugares que son tan cómodos y agradables. Por esa razón, porque la energía está limpia de una cantidad de figuras que en un área, en el área energética se le llaman egregores. Los egregores son las formas que toman los pensamientos y las emociones negativas. Y eso toma una forma y tiene una fuerza. Entonces el inconsciente que obedece a la mente, pues nos pide ser conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que nos repetimos, porque somos en general, digo yo, muy inconscientes con la palabra. Entonces vamos aprendiendo eso, el inconsciente nos va invitando a eso. ¿Y cómo nos va invitando? Miren las invitaciones del inconsciente. Todo lo que nos llega como una realidad es el resultado de lo que está en mi inconsciente. Entonces, todo aquello que en mi vida me desagrada, no me gusta, peleo, reniego, tiene que ver con mi mundo interno. Generalmente entonces queremos cambiar lo que vemos afuera, ¿no? Queremos cambiar el marido, queremos cambiar a la mamá, queremos cambiar al esposo, queremos cambiar al hijo, queremos cambiar al jefe, todo lo queremos cambiar afuera. Porque no somos conscientes que es el reflejo de mi mundo interno, ¿sí? Cuando somos conscientes que esto que está afuera es el reflejo de mi mundo interno, ¿en dónde encuentro la solución? ¿En dónde resuelvo esa realidad que no me gusta? ¿Dónde la puedo resolver? Adentro. Es ir adentro a reconocer qué es cuál es esa información que quedó grabada en tu inconsciente que te hace reflejar esa realidad que no te gusta, ¿sí? Y entonces toca hacer, es necesario, o el camino es ir hacia adentro. Si yo no miro adentro y solo me quedo tratando de cambiar afuera, no va a pasar. No vas a encontrar el resultado, porque no es afuera donde se resuelven las cosas. Y eso que hoy les digo me costó tiempo entender. Eso yo no lo entendí de una. Yo hacía mucho afuera, esperando que cambiaran cosas afuera.
Y uno de mis maestros hace muchos años me decía, estás buscando en el lugar equivocado, estás haciendo en el lugar equivocado. Y yo al inicio no entendía lo que me decía. Yo no comprendía cómo así que en el lugar equivocado. Hoy entiendo, el lugar equivocado es afuera, cuando tú quieres cambiar afuera. Voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que hace parte de mi historia también. Cuando yo viví mi familia y yo vivimos una quiebra económica que generó, bueno, todo lo que genera una quiebra económica. Y en esos tiempos fue muy difícil o tomó tiempo para mí como sanar todo eso, todas esas memorias, esos impactos, todo eso me tomó un tiempo. Y allí es cuando mi maestro me dice, estás buscando en el lugar equivocado, porque yo hacía muchas cosas afuera para obtener ingresos, para mejorar los ingresos, para encontrar recursos, muchas cosas afuera. Y yo hacía y decía, wow, no pasa nada, no encuentro el resultado que yo quiero, no veía el resultado que yo esperaba. Y hacía muchas cosas, muchas cosas. Entonces, luego comencé a entender poco a poco y comencé a mirar mis creencias, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo sentía en relación al dinero, a mi relación con la abundancia, a mi relación con la prosperidad. Y allí encontré un maravilloso camino. Confrontador de alguna manera, pero a la vez muy sanador. Y realmente trabajando allí es donde hoy la realidad que vivo me muestra que fue una buena decisión, que por ahí fue el camino que me permitió hacer una transformación de ese momento. Entonces, hay que ir al inconsciente. Allí está toda la información. Otra de las leyes del inconsciente, para ir terminando mi conversada y entrar a las preguntas, es todo lo toma literal, ¿sí? El inconsciente no entiende los chistes, ¿sí? Entonces, cuando nos decimos, ay, qué tonto soy, para el inconsciente es verdad que somos tontos, ¿sí? Para él no comprende que estoy haciendo una broma o diciendo algo como una manera habitual de decir. No, para él es real, ¿sí? Y lo toma como una verdad, ¿sí? No, estoy muerta de cansancio. Bueno, para él es literal, ¿sí? Y muchas veces nos enfermamos sin darnos cuenta. Y solamente cuando hacemos conciencia de qué palabras he estado usando yo frecuentemente, me doy cuenta de el origen de eso que estoy viviendo. También decir esto, el inconsciente está en el cuerpo. El cuerpo es lo más verdadero que tenemos. Generalmente pensamos que lo más verdadero es la mente, la cabeza, ¿no? Es esta mente que va de un lugar a otro. Cuando nos subimos a la cabeza siempre está en dualidad. ¿No les ha pasado? Esta dualidad como quiero tomar una decisión y un día la cabeza me dice todos los sí, ¿no? Sí, por esto, toma esa decisión. Pero al otro día aparece la duda, ¿no? Y todos los que, mira, tal vez no por esto y por esto. Una decisión desde la cabeza nos mantiene a veces sí, a veces no. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es lo mejor? Y no tiene claridad. Y tenemos la idea generalizada de que en la cabeza es donde está la claridad. La claridad está en el cuerpo, en el corazón, en el pecho, pero en todo el cuerpo. Cuando algo se siente bien para mí, es algo que me beneficia porque el cuerpo sabe. Cuando algo se siente incómodo, pesado, apretado en mi cuerpo, es la señal de que algo no es por ahí, que esa no es el camino más apropiado o la decisión más apropiada. Así también vamos conociendo al inconsciente a través del cuerpo. Y otra de las leyes no entiende negaciones. Entonces, las afirmaciones que hacemos para el inconsciente siempre deben ser en positivo. Él no entiende un no,
como hacemos afirmaciones a veces, yo no quiero subir de peso. No, tu inconsciente se queda con subir de peso y anula el no. Ese no lo ve, no lo lee, no lo lee. Entonces, en este camino de saber programar o reprogramar o amistarme o conocer mi inconsciente, es importante conocer sus leyes también. Y quiero hablarles de la última parte de otra herramienta que utilizo en la formación. Para mí ha sido la herramienta base de mi proceso. La aprendí cuando estaba en mi formación como psicoterapeuta y es como el regalo más preciado que yo he recibido. Es la herramienta más valiosa que yo he recibido en mi formación y se llama la meditación. ¿Y por qué es valiosa esa herramienta? Es valiosa porque nos enseña a manejar la atención. Esto que les decía que es lo que transforma, que es lo que le da vida a la vida, que es lo que nos permite traer al consciente y transformar la atención. Sin atención no hacemos nada. Sin atención no va a pasar nada. Y la meditación nos enseña. Entonces, la última parte de este fin de semana que yo acompaño, enseño la meditación Shamatha Vipassana. ¿Por qué esta meditación específica? Hay muchas meditaciones, muchas formas de meditar, pero esta tiene unas características particulares, con un propósito particular y unas cualidades también que la hacen muy especial y para mí muy valiosa. Y es, uno nos enseña a estar en el aquí y en el ahora, pero no solo eso, nos enseña a estar aquí con ojos abiertos, ¿sí? Es una meditación que no se hace con ojos cerrados, se hace con ojos abiertos, porque nos enseña a estar presentes en la vida cotidiana, en el día a día, en nuestra cotidianidad. Y trabaja unas cualidades que se llaman Maitri. Maitri traduce amor compasivo. Y entonces a través de esta práctica aprendemos a estar con la atención presente, a reconocer las distintas atenciones porque hay diversas atenciones. Aprendemos a mover la atención, a dirigir la atención y aprendemos a hacerlo desde el amor compasivo. Este amor compasivo es lo que nos permite amistarnos con nosotros mismos, nos permite entender realmente qué es el amor compasivo y traerlo a la vida práctica. Porque a veces nos quedamos en frases, ¿no? En frases o ideas muy generales que nos cuesta aterrizar a la vida práctica. En mi trabajo terapéutico, como en mi trabajo como facilitadora, enseñando y compartiendo estas experiencias, me gusta ir a la práctica, me gusta ser muy pragmática, cosas que nos sirvan en la vida cotidiana, que nos permita entender cómo en la vida cotidiana yo aprendo a amar, cómo en la vida cotidiana yo aprendo a ser compasiva, cómo en la vida cotidiana aprendo a manejar mi atención y mi intención también, pero especialmente la atención, ¿sí? ¿Cómo puedo acceder a mi inconsciente? ¿Cómo puedo ir a limpiar todas esas nuditos que se fueron quedando a lo largo de la historia? ¿Y cómo puedo entregarme a confiar a la vida? Y la meditación es una práctica que nos lleva a nuestro mundo interno, que nos lleva a entrar a todo ese mundo del inconsciente y a reconocer todo eso que habita allí. Es como sentarnos y permitir que se abra esta caja de Pandora que es el inconsciente, que es nuestra vida, que son nuestras posibilidades, que son nuestros recursos. Y si aún no hemos sanado y limpiado, también que nos ayude a ver cuáles son esos nudos, esos desórdenes, eso que necesitamos limpiar, sanar y ordenar. Y quisiera ir aquí como terminando pues mi charla para entrar en la conversación y poder escuchar qué preguntas, dudas, qué les gustaría o qué inquietudes tienen al respecto de lo que les he compartido hasta ahora. Entonces, bienvenidos, los micrófonos abiertos.
Muy dormidos, muy aburrido este tema. Hola, Laritza. Dale, y luego tú, Lina. Hola, creo que abre tu micrófono. Hola, Hola, sí, hola hola, qué Jenny. rico verte. ¿Cómo vas? Muy bien para todos y todas. Dos preguntitas. Bueno, una un poquito, pues no sé si se puede dar respuesta en este espacio, pero ese inconsciente puede contemplar temas de vidas paralelas o eso es aparte. Está todo. El universo entero es el inconsciente. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Yo soy el universo. El inconsciente, yo soy el universo. Yo accedo a ese mundo donde está todo. Allí está toda la información de todas las dimensiones, de todo lo que llamamos vidas pasadas. Recuerda que aquí no hay tiempo y espacio, entonces está todo. Es lo que Joe Dispenza habla del gran vacío. Joe Dispenza lo plantea así, ¿no? Y uno entra a ese espacio de todas las posibilidades. Ese es el inconsciente. Que para entenderlo un poco, hablamos un poco adentro de allí está el inconsciente personal, está el inconsciente familiar, el ancestral, el cultural, el étnico y el colectivo. Todo está allá adentro. Allí está todo, absolutamente todo. Listo. Y la otra pregunta está relacionada con la enfermedad y ese significado que da el inconsciente, ¿no? Y ese proceso profundo que uno tiene que hacer para comprender qué me está queriendo decir el síntoma, ¿no? Así es. Y hoy en día la biodescodificación nos permite conectar esa simbología. El cuerpo es simbólico y está todo el inconsciente. Y conectar todo lo emocional con lo sintomático. Y allí nos revela una cantidad de información maravillosa de entendimiento, de comprensión, de qué es lo que mi inconsciente me está hablando a través de ese síntoma o de esa enfermedad, qué es lo que necesita que yo resuelva, porque el síntoma es la manifestación de aquello que yo no pude resolver de otra manera, se manifiesta en el cuerpo, como la vida nuevamente diciéndome, oye, hay este temita que atender, por favor, míralo, ¿no? Y aparece el síntoma. Vale, muchas gracias. Ok, con gusto. Lina. Gracias, Jenny. No, yo creo que disfrutando mucho toda la ponencia, toda la participación. Muchas gracias por la generosidad. Bueno. Me quedaba pensando un poco por qué nos resistimos tanto a despertar, a ordenar, a limpiar. Yo sé que lo has planteado, pero digamos que la pregunta va en términos de que a propósito el inconsciente colectivo también nos lleva, tal vez por mecanismo de supervivencia, no lo sé, a mantenernos así también como medio automático permanente. Esa es una primera reflexión. La segunda, el tema de la meditación, como lo estabas planteando, me parece súper chévere. Si de pronto tienes algunas sugerencias que quieras dejarnos más, bueno, un poco más de lo que nos has dado, mil gracias. Ok, ok. Entonces, ¿por qué no queremos despertar? Yo diría, esta es mi interpretación, porque no queremos hacernos responsables, porque no queremos crecer, porque es más fácil responsabilizar al otro, echarle la culpa al otro, decir que todo fue por el presidente, por la economía, por mi papá, por mi mamá, ¿no? Y que yo soy así por todo eso. Entonces siento que desde ese lugar de comodidad, pues es más fácil quedarnos allí. Yo siento que el no despertar tiene mucho que ver con una humanidad muy infantilizada, donde nos cuesta mucho hacernos cargo, ¿no? Nos cuesta mucho. He estado conociendo una información que me ha parecido muy interesante de las mentes, la mente y la evolución de la conciencia y las distintas mentes. Y no recuerdo el autor de esta información ahora, pero voy a hablar rápidamente de tres mentes y una es la
La primera mente es bueno, hay una mente que es la mente imperial, es la primera mente, y esa mente imperial lo que hace es una mente que actúa como un niño chiquito. Aquí se hace a mi manera, como yo digo, todo es blanco y negro, ¿sí? Y si no se hace como yo quiero, pues no estoy de acuerdo y no me parece, más o menos, ¿no? Luego viene la mente socializada, que es donde está la mayoría de la humanidad. Este autor habla de un 58% de la humanidad está en la mente socializada. ¿Qué es la mente socializada? Es la mente que se para en el victimismo, que no se cuestiona, no se hace preguntas, que asume como yo estaba antes de mis 33 años, tal cual, ¿no? Muy en lo que me habían enseñado, me habían dicho que yo no me había cuestionado y seguía todos los patrones sin preguntarme si yo lo quería, si resonaba conmigo, si esa era la decisión que yo quería para mi vida. Y supuestamente yo había tomado decisiones, y hoy lo pongo supuestamente, porque realmente estaba en un automático donde no me preguntaba. En esa mente socializada es muy importante la pertenencia a la familia, y es muy importante sentir, y entonces se divide en lo bueno y lo malo, ¿no? En quién tiene la verdad, y qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces es una mente dividida que no integra, y siempre hay dos bandos, ¿no? Y los que se parecen a mí los quiero y los amo, y los que no se parecen a mí, a metros, lejos de mi vida, ¿no? Esa es la mente. Y miremos en nuestra sociedad cuántas personas están en esa mente. Es lo más común, ¿no? Y luego sigue la mente autoautora, que me parece muy bonita. La mente autoautora es la mente donde ya hay una conciencia de cuestionamiento, de elegir las propias reglas, ya no sigue las reglas de los otros, crea su propio mundo de reglas, se cuestiona, está más al servicio, conecta como con esa necesidad de propósito, de una visión más integrada, donde no hay una división de lo bueno y lo malo, y donde se hace muchas preguntas de yo quién soy o quién quiero ser. Y viene una últimamente, por lo menos en este planteamiento, que es la mente autotransformadora. Esa mente autotransformadora que permite recoger todas las anteriores y pararse en un lugar mucho más integrado, de mayor propósito, donde su guía es más su corazón que su mente, y donde integra, ¿no? Y puede utilizar todos los recursos sin dividir lo bueno y lo malo, y está al servicio de la humanidad. Su pertenencia ya no es la familia como en la socializada, ¿no? En la socializada se pertenece al grupo pequeño, o a la familia, o a la ciudad, o a la cultura X. En esta mentalidad autotransformadora, la pertenencia es a la humanidad, ¿no? La pertenencia es mucho más amplia, ya no se queda en un espacio pequeño. Con relación a la meditación, diría esto: hoy en día hay muchas herramientas, pero especialmente... Está por ahí, Juan. Ay, sí, pago. ¿Otro servicio será? Creo que hay por acá un micrófono. Ok, gracias. Entonces, lo que podemos hacer es estar en el presente. Hoy hay muchas herramientas, decía, pero especialmente poder estar en el aquí y en la ahora a través de la respiración. Ideal si aprendemos una pequeña técnica, es muy sencilla para poder entender las atenciones y para poder manejar la atención. Sin atención no va a pasar nada, ¿sí? Sin atención estamos inconscientes, estamos dormidos cuando no estamos atentos, y es como si no existiera. Hay un ejemplo tan simple como: yo he pasado camino a la oficina, por dar un ejemplo, muchas veces, muchísimas, y nunca me había dado cuenta del edificio tal que está ahí. Nunca lo había visto. Nunca estaba en mi atención, y como no lo veía, no existía. Existe a donde yo llevo mi atención.
nos convertimos en donde yo pongo mi atención. La atención es lo que le da vida y eso que atiendo, en eso me convierto. La atención es lo más importante del estar despierto. Entonces, cualquier práctica que te ayude a estar atento, a estar con tu atención presente, te va a ayudar un montón. Hola, Diana. Hola, profe. Buenas noches. Gracias por Hola. verla. Bueno, le Gracias. quería preguntar, las dos últimas mentes que explicó, ¿sí? La de la autorrealización y la anterior, ¿podría de alguna manera, en términos de arquetipo, a qué arquetipos pudieran como relacionarse con qué No, no arquetipos? tengo esa información, no tengo ni idea. Me tocaría pensarlo, no lo he pensado. Vale, ¿A ti gracias. con qué arquetipos te conecta? Bueno, me conectó con el arquetipo del sabio. Ok, sí, la última, la autotransformadora, Y sí. y de pronto, no sé, con el arquetipo del maestro pudiera ser. Mm, no lo sé qué tanto. Me conecta la última con el sabio y sabes tal vez con cuál, con ¿cómo es que se llama? Este arquetipo, el bufón, ¿sí? También me conecta. Y el mago, también me conecta, el mago. Mu- Muchas gracias, maestro. Ok, Muy interesante todo. Se me reencuentra alegra, uno con muchas cosas escuchando la. Gracias. me alegra, gracias. Angie, Hola, buenas noches. hola, ¿cómo vas? Muy bien, muy interesante. Me alegra mucho. Yo llevo más o menos como desde hace 3 años Sí, pues en este cuento, eh, pero me llama la atención una cosa. Siempre se habla de que hay que prestar atención para uno pues poder identificar las creencias, los limitantes, todas las ideas que uno inconscientemente tiene. Ya me he leído muchos libros, o sea, estoy pues metida en el cuento. Y yo digo, después de prestar atención y tú identificarlos, o sea, algo que me cuesta a mí es cambiarlos, claro, ¿sí? sí. Claro, Porque mira, cuesta. tal vez te diría esto. Leer es muy valioso. Hacer cosas desde la mente es muy valioso. Sin embargo, para el inconsciente requiere la experiencia y la vivencia. ¿Sí? Entonces, necesitas bajar a la práctica. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a transformar. Por ejemplo, hacer una buena visualización que te ayude a transformar la grabación que tienes y traer una nueva grabación y reprogramar tu mente. Pero luego tienes que llevarlo a la acción. Cada vez, por eso en la escuela, todo el programa es vivencial. Desde la vivencia, tú le hablas directo al inconsciente y transformas mucho más rápido, ¿sí? Porque queda ya un nuevo registro. Cuando tú grabaste en tu inconsciente un impacto, fue una vivencia que grabaste. Una vivencia tiene un tema cognitivo, intelectual, pero también tiene un tema muy físico y emocional. Y eso es lo que hace que se grabe ese impacto y esa memoria. Para grabar encima o transformar esa grabación se requiere también utilizar todos los sentidos. Si solo usas el intelecto y todo mental, no va a pasar mayor cosa. Si solo repites afirmaciones positivas, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente, no va a pasar mayor cosa. Por eso esta idea también del secreto que nos vendieron hace unos años, como haz afirmaciones y ya todo se transforma, pues no es tan así realmente porque se requiere involucrar cuerpo y emoción para que haya un cambio. Sí, claro, a veces uno visualiza, yo lo hago, ¿no? Y hay que bajarla y Visualizo, sentirla mucho en el cuerpo y ponerle mucha exacto. emoción. La visualización tiene poder si tú incluyes todos tus sentidos.
¿sí? Pero Va a ser cuando poderosa y la vas repitiendo hasta que queda instalada en ti, claro que sí. sí, uno visualizar, bueno, pero uno sí siente como resistencia del Claro. cuerpo, o sea, Ah, resistencia a vincularlo con emoción. ok, sí, Siempre hay algo ahí que, entonces, para mí esa ha sido la parte como, claro. como Y más entonces complicada. decirte ahí, a veces no tenemos las herramientas de cómo trascender las resistencias. Al ego le cuesta cambiar. El ego no quiere cambiar, ¿sí? Porque el ego se estructura, así sea una personalidad no tan, digamos, saludable o no tan, que uno la sienta tan cómoda, pero para el ego es lo conocido y es lo seguro. Entonces, trabajar con el inconsciente implica a veces saber manejar las resistencias. Hace poco aprendí algunas herramientas para trabajar con las resistencias, porque salen muchas resistencias. Y a las resistencias no se trabajan con fuerza, es decir, con confrontación. Cada vez que tú peleas con una resistencia, te confrontas con una resistencia, esa resistencia crece. Y es ese dicho de lo que se resiste, persiste. ¿Sí? Entonces yo tengo la resistencia y sigo peleando con la resistencia y no va a pasar nada. Hay que usar otras estrategias. Porque desde ahí, y la estrategia que yo siento que es la estrategia para mí la más poderosa, es el Maitri, el amor compasivo, ¿sí? Con amor. Con amor nos podemos transformar, pero a las malas o peleando con nosotros, ay, es que yo todo el tiempo y no lo logro y peleo conmigo, va a ser difícil porque se crece la resistencia. Y es entender que sí, el ego no quiere cambiar. ¿Sí? Y ese es uno de los temas con los que nos encontramos y que, bueno, hay herramientas y poderlas trabajar. ¿Tú estás en la formación o te gustaría hacer una formación o Pues sí me conocer? gustaría entrar a hacer El el diplomado, diplomado. súper De hecho, recomendado. cuando el doctor lo nombró, dije como mierda, yo por qué no había escuchado esto Pues antes. bienvenida, bienvenida y bienvenidos todos. Bueno, gracias. Le paso la voz a Paola González y luego Marta Patricia. Hola Jenny. Bueno, Hola. te quería hacer una consulta. Tú estabas ¿Tienes cámara? ¿Te puedo ver? Ay, sí, pero espérame. Ay, Ok, vale. bueno, me acabo de Hola. peinar. Hola, profe. ¿Cómo Mira, vas? es que a mí cuando practicamos la respiración holotrópica me pareció muy poderosa, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tú, digamos, puedes dar con respecto a la respiración holotrópica? Si de pronto yo quisiera, yo no la he vuelto a practicar, o sea, solamente la hice, la que hicimos en el módulo, pero a mí sí me gustaría de pronto volverla a practicar. ¿Tú qué sugerencias o Ok. qué indicaciones me puedes dar ahí? Gracias. La respiración holotrópica como te lleva a un estado expandido de conciencia y tú no sabes a dónde te va a llevar el alma, con qué te vas a encontrar y qué impacto te va a generar lo que vas a encontrar. Entonces, no se recomienda hacerla sola. Siempre busca una persona entrenada. Hacer esta práctica requiere un entrenamiento y unas herramientas. Pareciera muy sencillo sentarse a respirar y estar allí. Sin embargo, estos memorias que se abren, hay que saberlas manejar y orientar. Por eso requieres de una persona que tenga entrenamiento. ¿Sí? Yo hago en ocasiones talleres de solo respiración. Entonces, si te interesa o puedes buscar también otras personas que tengan ese espacio de respiración. Sí, pero hazlo siempre con una persona entrenada y si en algún momento quieres entrenarte, pues buscas un entrenamiento puntual allí, ¿sí? Porque eso requiere un entrenamiento especialmente en el manejo de las temáticas que se abren.
porque, y de los cuidados, porque hay muchos cuidados que hay que tener también allí, ¿no? De quienes no pueden respirar, para quienes sí, si eso requiere ese atención. ¿Vale? Gracias, gracias, profe. Ok. Marta y luego Diana Marcela. Estás con el micrófono apagado, Marta. Ya. Mira, es la misma pregunta que te acabo de hacer, Paola, porque Ok. tú sabes que para mí eso fue, mejor dicho, yo lo cuento como si yo hubiera ido al otro mundo y hubiera vuelto. Entonces, para mí eso ha sido algo maravilloso y algo que he logrado como decir, ya pagué todo el diplomado con lo que yo viví ahí. Pero a mí sí me gustaría eso que tú acabas de ofrecer, pues bueno, casi que contestaste lo mismo, entrenarme específicamente en esa herramienta. Entonces, porque Ok. digamos ya en este módulo que vayamos, ya me imagino que no lo vamos a tomar más. Entonces queda como un aprendizaje, pero pequeño, o sea, muy básico. Entonces, Ok, ya tú lo acabas de bien. decir. Sí, sí, sí. Y posiblemente a lo largo del diplomado te vas a encontrar con varias herramientas que será necesario entrar a profundizar y a especializarte en alguna de ellas ya para utilizarla como una herramienta terapéutica, ¿sí? Sí, porque en mí Sí. tuvo un resultado espectacular, o sea, yo sentí Mm, algo que yo sí. en la vida y es algo que para mí me ha marcado mucho y me gustaría pues para perfeccionarlo para mí primero y Ok. pues lógico, poder compartírselo a alguien sería chéverísimo. Es una práctica que no se puede hacer solo. O sea, Sí. yo nunca he respirado sola, yo, No, que llevo pánico, no, yo años tampoco lo haría. respirando, hice mucha práctica, muchos, muchos años. Siempre lo he hecho con otro, con alguien que me acompañe o yo acompañando a alguien. Yo lo hago en sesiones individuales, hago respiración holotrópica en sesiones individuales y en grupos también. ¿Mm? Bueno, entonces, o sea, uno pudiera consultar contigo particularmente para Sí, ese tema. sí, sí, Y bueno, sí. entonces última pregunta para que sea un poquito más grande la pregunta. ¿Es una recomendación hacerlo seguido o se debe hacer, ejemplo, una vez cada año? ¿O cómo para uno? Digamos, si yo quisiera Ok. volver a tener, para mí, ¿cómo sería, digamos, como lo Tú ideal? podrías respirar, hay muchas formas. Por ejemplo, yo muchas veces hice retiros de 3 días y respiré 3 días seguidos. Todos los días respiré. Y yo respiré por 9 años, hice respiración holotrópica y respiraba, digamos, unas 5 veces al año, 6 veces al año en fin de semana, entonces respiraba 3 veces cada fin de semana en esas 5 o 6 veces al año, Ah, más o no, menos. qué súper. Ah, ¿Sí? bueno, entonces puedo consultarte, Jenny. Claro que sí, con mucho Ah, gusto. bueno, vale, Y bueno, es mil una gracias. práctica que no tiene contraindicación, a Ah, diferencia de algunas medicinas sagradas, de algunas. listo, listo, muy bien. Bueno, mil gracias. Que Ok, esté muy bien. con gusto. Chao. Chao. Hola, Diana. Bueno, es una cosa pequeñita, pues yo escuchándolas a ellas hablar pues me reconocí hace un año atrás. Ok. Y yo quisiera pues invitarlas, los que los que no están en el diplomado que lo hagan, de verdad es un antes y un después. Yo soy una de esas personas que me identifiqué con la chica que compartía que había leído mucho, pero una cosa es leer y lo que decía la profe Jenny, total, otra cosa es bajarlo al cuerpo, otra cosa es dejarse también sorprender, porque hay muchas cosas con las que uno se encuentra en el diplomado, no solamente en el primer módulo, que para mí fue decir, bueno, si estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado. Y la profe Jenny recuerda como mucha esa historia, pero fue también sacar esa valentía y decir, no, si estoy aquí es por algo y si la vida me trajo acá es para sanar y resolver. Y hay muchas cosas que uno empieza, miren, por experiencia lo digo, que uno empieza a decantar después de que termina el diplomado. Entonces también es digamos como que no se angustien si en el diplomado no lo resuelven todo, pero resuelve uno muchísimas, muchísimas cosas. Y lo que dice la profe Jenny es esencial, o sea, estar en esa sintonía de la atención y del reconocimiento de uno, del cuerpo de uno, porque el cuerpo le habla de muchas maneras. Mm. Entonces es estar en esa atención y poner en práctica. Yo pienso que más que todo es poner en práctica lo que se va viendo en el diplomado, tanto
Allá cuando uno está en esas inmersiones, como cuando ha salido y está en el cotidiano, en el día a día de su vida personal, de su vida laboral, de su vida familiar, poner en práctica. Y ahí las cosas se van dando y uno va mirando como en qué necesita profundizar. Ya la vida lo va, la misma alma. Yo pienso que poner en sintonía con volverse a escuchar en el alma y recordar, porque es que no es que uno no lo supiera, es que por todos esos inconscientes con los que la profe Jenny empezó la conversación, la charla de esta noche, el alma se pierde, se ha perdido. Y es volverla a traer en sintonía para que recuerde, para que el alma misma recuerde que vino a sanar de esta vida, pero también que vino a sanar de vidas pasadas, pero también de pronto que vino a sanar de sus ancestros, porque todas esas memorias, como explicaba la profe Jenny, todas esas como que se encapsulan en una sola en el momento en que uno es concebido en el vientre de mamá. Entonces, Sí, gracias, Dianita. Y tal vez a lo que tú dices yo agregaría, a veces queremos resolverlo todo ya o pensamos que 3 sesiones terapéuticas ya sané y resolví todo o que un diplomado me sana todo. Y no, la vida está llena de desafíos y obviamente vamos limpiando lo grueso, lo grande y las cosas van fluyendo y va siendo más fáciles, pero siempre habrán desafíos y siempre habrán cosas que mirar y siempre habrán cosas que resolver, porque eso es la vida. La vida es disfrute y goce y resuelva desafíos para evolucionar y crecer. Y disfrute y goce y siga resolviendo desafíos. De eso se trata, así lo entiendo yo. así es. Entonces, porque si nos quedamos como esperando o pretender que en un diplomado quedamos perfectos y todo resuelto, pues es decirnos mentiras de alguna manera, ¿no? Necesitamos tener nuestra atención, tener nuestras herramientas, nuestros recursos y vamos fluyendo con lo que llega. Y llega un desafío y ya es mucho más fácil enfrentarlo y trabajar. Bueno, yo creo que vamos cerrando aquí. Muchísimas gracias a todos por estar, por su presencia. Gracias, gracias. No sé si hay algo más de parte de la escuela que quieran decir o compartir. Bueno, entonces yo Doctora creo, Jenny, bendecida gracias. noche. Muchas gracias, me alegró ver sus nombres. Vi algunos, pero no a todos. Me hubiera encantado verlos. Un abrazote. Feliz noche para todos. Gracias, maestra. Feliz noche para todos y todas. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Vale, chao, chao. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.